Bien, jóvenes, ahora vamos a estudiar la segunda parte de los poliedros regulares. Empezamos con el octaedro regular. El octaedro regular es un sólido geométrico donde todas sus caras son regiones triangulares equiláteras. En este caso está formado por 8 regiones triangulares equiláteras. Vean ustedes la presentación del sólido. Vamos a denotar, porque es muy importante, denotar, mediante sus vértices. En la cúspide colocamos P, en el otro extremo Q, colocamos aquí A, B, C, D. Entonces, su notación para el octaedro regular es P guión ABCD guión Q, ¿ya? Bien, entonces tenemos al octaedro regular con 8 caras. Tiene también, como ven ustedes, 6 vértices y tiene 12 aristas. Una de las caras la tenemos aquí en esta región triangular equilátera. Como ya vimos en el tetraedro regular, es muy importante que ustedes dominen cómo se debe tratar a una cara. Como es una región triangular equilátera, se trabaja bastante con la altura, que es también mediana, mediatriz, bisectriz. Generalmente se trabaja con su centro de gravedad o baricentro. Ustedes saben ya la relación que existe. Cada cara tiene esta característica. Es muy importante. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, también se debe notar aquí algo muy interesante, ¿no? Chequen bien, por favor, las aristas, ¿ya? Las aristas, hay aristas cruzadas, aristas paralelas, aristas concurrentes, ¿de acuerdo? También nótese que hay 3 cuadrados. Chequea bien, mira. Tenemos 3 cuadrados. Primero, este cuadrado de acá, que es justamente donde está la parte central. ABCD es un cuadrado, ¿ya? Otro cuadrado acá, BPDQ. Y el cuadrado que se ve frontalmente como APCQ. Ya, vamos a un momentito a señalar las caras opuestas, ¿sí? Que están contenidas en planos paralelos. Por ejemplo, ABP es una cara opuesta y paralela y congruente a la cara QDC. Otro también podría ser el APD con el BQC. Eso siempre hay que tenerlo presente. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. ¿Qué cosa hay que notar acá? Hay que explicar en este resumen las formulitas sobre área, volumen y el diedro que forman dos caras adyacentes. Por ejemplo, miren, vamos a ponerle acá, a ver. Primero trabajemos con la diagonal. La diagonal de un octaedro es justamente la distancia entre dos aristas, ¿ya? Dos aristas opuestas, dos vértices opuestos. Por ejemplo, tenemos acá la diagonal
PQ, la diagonal AC y la diagonal BD, que todas ellas se cortan perpendicularmente, tal como ustedes observan ahí, donde en el centro del octaedro. ¿Cuánto mide esa diagonal? Es fácil, como este es un cuadrado, cada diagonal mide arista por la raíz de 2, nada más, ¿ya? Y ahora vamos a ver sobre su área. Cuando decimos el área, se refiere al área total, ¿cierto? ¿Ya? El área de una cara es el área de una región triangular equilátera. A cuadrado, raíz de 3 sobre 4. Multiplícale por 8 y vas a tener 2 arista cuadrado por la raíz de 2. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Bueno, en este caso, ¿ya? En este caso, es por supuesto raíz de 3, pues, ¿no? Muy bien. Ya está. Ya. Y ahora, falta calcular, por supuesto, el volumen. El volumen del octaedro se obtiene sumando los volúmenes de dos pirámides, la pirámide PABCD y la pirámide QABCD, ¿no? Tú sabes que el volumen de una pirámide equivale a 1/3 área de la base por la altura, ¿ya? Y entonces el volumen, ya aplicando la formulita, ya aplicando la formulita, sería arista al cubo raíz de 2 sobre 3. ¿Sí? Ahí tenemos. Vamos a determinar el diedro del octaedro. ¿Cómo así? Trazamos dos alturas perpendiculares en el punto medio de esta arista, AB. Este es el ángulo rectilíneo, cuya medida es la medida del diedro. Si colocamos acá una letra, por ejemplo M, tendríamos el triángulo PMQ. PMQ. Entonces, cada alturita de la cara mide a medios raíz de 3. Y el otro también a medio raíz de 3. Y PQ vendría a ser pues la diagonal, ¿no? Arista por la raíz de 2. Y este sería teta. Sin necesidad de saber el valor de A, puedes aplicar ley de cosenos. ¿Ya? Entonces, aquí aplica, tú ya serás perfectamente, sabes la ley de cosenos. Aquí, aplicando ley de cosenos en este triangulito, obtienes que el coseno del diedro de un octaedro, porque todos los diedros tienen la misma medida, es justamente menos 1/3. ¿Y eso qué viene a ser? Viene a ser el opuesto o el suplemento, por decirlo así, del diedro de un tetraedro regular. ¿Te das cuenta, no? ¿Ya? Entonces, esto es lo básico que hay que saber para poder operar todo lo que sea con respecto al octaedro regular. Bien, jóvenes, vamos a hablar ahora sobre la simetría en el octaedro. Vamos a determinar la cantidad de ejes de simetría y la cantidad de planos de simetría del octaedro regular. Bueno, para empezar, ya la semana pasada dijimos dimos una definición respecto al eje de simetría y sobre todo al centro de simetría. El mismo concepto se usa en el octaedro regular.
¿ya? Por si acaso. Ya, el octaedro regular tiene los siguientes ejes de simetría. Chequea bien. Tú sabes que aquí eh, hay rectas que contienen a las diagonales. Entonces, las diagonales están contenidas en tres rectas. Y esas son justamente los ejes de simetría. ¿Ya? Hasta ahorita estamos contando tres. Muy bien. Entonces tendríamos tres. Ojo, cuenten tres. Y también tenemos que tener en cuenta el eje de simetría o la recta que une los baricentros de dos caras opuestas. Ahí lo tenemos, ¿ya? Este baricentro y este baricentro. Vamos a llamarle G1 y G2. Son baricentros de caras paralelas opuestas, ¿ya? Entonces, tenemos ahí, ¿de acuerdo? Tenemos ahí cuatro ejes de simetría. ¿Por qué razón? Como tiene 8 caras y dos caras opuestas, determinan un eje de simetría. Y como son cuatro pares, serían cuatro ejes de simetría. Más 3 de aquí serían 7. Pero también son centros de simetría las rectas que unen los puntos medios de las aristas opuestas paralelas. Miren, tal como ustedes observen ahí. ¿De acuerdo? ¿Y cuántos de estas rectas de simetría voy a tener? Como tiene 12 aristas y se toma en cuenta las aristas paralelas de 2 en 2, por lo tanto voy a tener 6 pares de aristas opuestas paralelas. Se toman los puntos medios y determina los ejes de simetría. Por lo tanto, ya tendríamos contando todo, sería 3 más 4 y más 6 de acá, pues son 6, sería en total 13 ejes de simetría. Por supuesto, todos ellos son concurrentes en O. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Y ahora vamos a ver los planos de simetría. ¿De acuerdo? Los planos de simetría. Al inicio del tema de octaedro, habíamos señalado que hay 4 cuadrados. Cada región cuadrada es un plano de simetría. Hasta ahí tendríamos 3, porque tiene 3 cuadrados. ¿De acuerdo? Listo. Luego de ahí tenemos que tomar en cuenta el siguiente plano de simetría que es muy importante, ¿no? Recuerda cuando hemos trazado estas alturas para determinar el ángulo rectilíneo y posteriormente determinar el diedro. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Sí? Ahí está. Exactamente eso. Entonces, esta figurita es una región rombal. Por supuesto tenemos que ver como plano, no como una línea, sino es una región. Así como estas, hay 6 planos de simetría. Reunido con los otros 3 que son los cuadrados, entonces tendría 9 planos de simetría. Y por supuesto, solo tendrá un centro de simetría. Nada más. Esto es con respecto al octaedro. Bien, jóvenes, vamos a ver, hablar ahora sobre las propiedades de un octaedro. Una de las propiedades muy interesantes es la siguiente, ¿no?
La distancia de un vértice hacia el baricentro de una cara opuesta, ¿ya? Es igual al valor de la arista. Quiere decir que si tú tomas cualquier vértice, por ejemplo, puedes tomarle cualquier vértice, por ejemplo, A. ¿Cuáles son las caras opuestas de A, por ejemplo? Es el PCD y el QDC. Entonces la distancia de A a la centro de cualquiera de ellas es idéntico y congruente igual al valor de la arista. Entonces, he sombreado acá una de las caras donde voy a tomar su baricentro. Vamos a suponer que este es el baricentro, ¿de acuerdo? De esta región triangular equilátera. Entonces, la distancia de C hasta G debe ser igual al valor de la arista. Cualquier arista tiene la misma longitud. Podemos poner, por ejemplo, PC. Esa es una propiedad. Y lo podemos demostrar usando el teorema de Stewart. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Mira, vamos a trazar aquí la mediana. ¿De acuerdo? Tú sabes que también es altura, punto medio. Luego en el cuadrado ABCD se traza este segmento. Si colocamos a CG una distancia X, entonces tenemos que demostrar que X es lo mismo que CP. Entonces, para la demostración puedes usar una constante si tú deseas, ¿no? Porque si le pongo A, este sería A medios y tendría una operación horrible, puesto que tendría que trabajar con fracciones, ¿ya? Entonces, solamente le voy a hacer un repasito del teorema de Stewart. El teorema de Stewart relaciona los lados con una cebiana cualquiera y con los segmentos que determina la cebiana. Recuerden el teorema de Stewart. ¿Ya? Entonces colocamos aquí como un recordatorio el teorema de Stewart. Sería pues x cuadrado por b igual a c cuadrado por n más a cuadrado por m menos b por m por n. ¿Ya? Como tú verás, es una operación extensa. Pero una forma práctica de demostrar esa simio te voy a enseñar. Colócale 6 al valor de la arista. Si quieres pone 6K, igualito te va a salir. Al final la constante es lo de menos. Esto sería 3, 3, y esto sería 3 raíz de 3. Como se divide de 2 a 1, este es raíz de 3 y 2 raíz de 3. Como este acá es 90, y este que está acá es 6, 6 y 3 aplicando Pitágoras puedes calcular esta distancia de acá. ¿Está bien? Te sale justamente 3 raíz de 5, porque es raíz de 45, 3 raíz de 5, y esto vale 6. Vamos a ponerle aquí m. Entonces, ¿dónde voy a aplicar Stewart? Mira, en el triángulo MPC aplica Stewart, teorema de Stewart. ¿Dónde, dónde? MPC, donde X es la cebiana. Entonces sería X cuadrado, cópiate igualito, X cuadrado por 3 raíz de 3 es igual a 6 al cuadrado multiplicado por raíz de 3 más 3 raíz de 5 al cuadrado, todo eso multiplicado por 2 raíz de 3 menos el producto de raíz de 3 por 2 raíz de 3
y por 3 raíz de 3. Si tú haces la operación, increíblemente, se te da todo, llegas en primer lugar a x cuadrado igual a, perdón, 3x cuadrado igual a 108. Se simplifica el toque. Y de aquí sale x cuadrado 36, ¿ya? Y por lo tanto, x es 6. ¿Y qué significa x6? Que vale el mismo valor de la arista. Y la constante se ha ido. Ah, tiene razón. Entonces quiere decir que CG, la distancia de un vértice al baricentro de la cara opuesta, es igual al valor de la arista, cualquier arista. En este caso le voy a poner CP. Ya, vamos a la segunda propiedad, ¿ya? Que es la distancia entre los baricentros de dos caras opuestas, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que A sea el valor de la arista del octaedro. Luego tenemos que dibujar la distancia entre los baricentros de las caras opuestas. Ahí está. Esta distancia X, distancia entre dos caras opuestas, tiene una propiedad, ¿no? La distancia G1, G2 equivale, para que ustedes puedan memorizar, es como la altura de un tetraedro. Arista, raíz de 6 sobre 3. Tiene un parecido, ¿sí o no? ¿Ya? Y además se va a descubrir que ese segmentito G1, G2 es perpendicular a dichas caras paralelas. Es perpendicular a las caras, bueno, en este caso a las dos caras paralelas. Cualquier otro par de caras paralelas, si une los baricentros, es perpendicular a dichos planos. ¿Ya? Bien, vamos a demostrar rápidamente esto. Vamos a suponer ahora sí que esto sea 6K. Luego hacemos la transformación. Entonces aquí este recto. Esto va a ser, de todas maneras, ¿ya? 3K, ¿de acuerdo? Este sería raíz de 3K, 2 raíz de 3K. Estamos hablando de un triángulo notable, pues, ¿no? Obviamente. Y acá se repite igual, ¿no? Esta parte sería 2 raíz de 3K porque es idéntico. Listo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a desarrollarlo? Ya lo vamos a desarrollar de esta manera. Voy a trabajar en ese plano de simetría del octaedro. Ustedes saben que esta figura es un rombo, ¿de acuerdo? Y además, tienes que saber esto. Si este es teta, coseno de teta es 1/3, menos 1/3. Ya es menos 1/3. Y este angulito que le llamo phi, date cuenta que teta más phi suman 180, está dentro del rombo. Por lo tanto, el coseno de phi sería 1/3 de este ángulo, es suplementario. ¿Está bien? Ya, muy bien. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Miren. Este punto medio, voy a unir al punto medio del segmento G1 hasta este vértice. O sea, estoy tomando prácticamente la mitad. Entonces tendría aquí raíz de 3K, raíz de 3K. Como se ha formado un pequeño paralelogramo, este vendría a ser el X. Y esta mediana en el triángulo equilátero vale 3 raíz de 3K. En otras palabras, quiero que veas este triángulo verde que estoy pintando, fíjate.
Ahí voy a aplicar ley de cosenos, ¿ya? Aproximadamente es así, mira, ¿ya? Este es phi cuyo coseno vale 1/3. 3 raíz de 3k, raíz de 3k y este es x. Listo, muchachos. Coseno de phi es 1/3. Eso está acá determinado ya, ¿sí? Entonces, aplicando ley de cosenos, adivina qué encuentras. X equivale a 2 raíz de 6k. Pero ¿cuál es la equivalencia? 6k igual a A. Entonces, k vale a sextos. Entonces, reemplázala aquí. X será 2 raíz de 6 multiplicado por A sextos. Y por lo tanto, aquí determinas el valor de esa distancia. Equivale a arista raíz de 6 sobre 3. Tal como ustedes observan ahí. ¿Ya? ¿Y cómo saber si es perpendicular? Bueno, habrás notado lo siguiente, mira, fíjate, ¿eh? Quiero que notes algo interesante acá. Mira este triangulito verde, el que está acá. Mira, ¿por qué le pongo recto ahí? Porque es rectángulo. Mira, raíz de 3k, y este es 3 raíz de 3. ¿Y cuánto salió esta distancia x? Salió 2 raíz de 6k. Y cumple con el teorema de Pitágoras. Entonces es perpendicular. Y si es perpendicular aquí, también es perpendicular aquí, porque son paralelas. Por eso que ese segmento que une los baricentros de dos caras opuestas es perpendicular a las caras paralelas, y cuyo valor equivale a arista raíz de 6 sobre 3. Bien, jóvenes, la tercera propiedad consiste en la distancia entre los baricentros de dos caras consecutivas o dos caras adyacentes. Eso me va a servir posteriormente para hablar sobre los poliedros conjugados, ¿ya? Miren, a ver, voy a determinar los baricentros de estas dos caras adyacentes, ¿de acuerdo? Ya, acá está el baricentro, por ejemplo, vamos a denominarle G1, G2. Muy bien. Y tú sabes que la relación es de 2 a 1 y las caras son congruentes. Ya, todo esto va a estar en función de la arista A. Como tú sabes, la diagonal del octaedro equivale a la arista multiplicado por la raíz de 2. ¿Está bien? Esto sería... Ya, entonces lo que se quiere es aprender esta distancia. Eso me va a servir posteriormente para otro teorema. ¿Ya? G1, G2, que le voy a llamar X. Como la razón es de 1 a 2 y se cumple un triángulo, acá hay un par de triángulos que son semejantes. ¿Quiénes son semejantes? Los siguientes triángulos. Mira, el triángulo MG1, G2, semejante al triángulo PMQ. Por lo tanto, vamos a encontrar esta distancia, ¿ya? X es a raíz de 2, como K es a 3K. Muy bien. De ahí sale que la distancia entre dos baricentros de caras contiguas o adyacentes o consecutivas equivale al valor de la arista raíz de 2 sobre 3, o sea, la tercera parte de esta diagonal. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Bien, jóvenes. En la cuarta propiedad, eh, siempre recurrente los ejercicios sobre plano secante a un octaedro. Y es recurrente
este tipo de ejercicios. Por ejemplo, voy a tomar el punto A, punto medio de una arista. Si la pregunta fuese, ¿cuántos planos eh, cortan al octaedro que contengan a A? Y la respuesta es infinita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué pasaría si tomo aquí? Bueno, en este caso no puede ser A, porque acá tenemos A, B, C, D. Bueno, vamos a ponerle a ver A', ya, ahí está. ¿Está bien? Para variar. Ya. Ahora voy a tomar el punto medio de AB, que será B'. Si un plano es secante al octaedro regular y contiene a los puntos medios de esas aristas, podemos decir que pueden pasar infinitos planos. Por 2 puntos pasan infinitos planos. No está determinado. Entonces yo quiero determinar un plano único que corte al octaedro regular. Entonces tienes que definir otro punto. Y justamente ese punto lo voy a definir por acá. ¿Ya? Vamos a ponerle a ver A, B, C, F. F'. Ya, vamos a ponerla. Punto medio, ojo, estoy hablando de puntos medios. Ya, entonces, quiero que te des cuenta lo siguiente. Recuerden ustedes la determinación de un plano. 2 rectas secantes determinan un plano. 3 puntos no colineales determinan un plano. Tú te das cuenta que B', A' y F', que son puntos medios de esas aristas, ubícate en los puntos medios nada más. Son no colineales y determinan un plano único. Y ese plano va a cortar a este octaedro y va a determinar una región hexagonal equilátera. ¿Cómo así? Ya, un breve repaso de lo que ya hicimos en posiciones relativas entre rectas y planos. Estos planos son paralelos. Si yo trazo un plano secante, ¿perdón? Y que corte, a los 2 planos paralelos, entonces se ha definido, ¿no? Se puede demostrar, por supuesto, en teoremas, que estas intersecciones, ¿cómo son? Paralelas. Pero, ¿qué pasaría si esa región fuese acotada? No es un plano, sino es una región. Vamos a suponer que sea una región paralelográmica. Entonces, por supuesto, se formaría un paralelogramo acá, en el centro. Y estos segmentitos son paralelos y congruentes. Entonces, cuando 2 planos son paralelos y cortadas por otro plano tercero, las intersecciones son paralelas. Y si las caras donde corta son congruentes, se determinan cortes iguales, segmentos iguales. Ahora la pregunta es, vamos por partes, mira, chequea bien esto, por si acaso. Esta región que estoy pintando es una cara que es paralela con esta otra cara. Entonces, ese plano secante al octaedro que corta a esta cara, también cortará su cara paralela. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Ya? O sea, esta que está acá. Vamos a pintarlo mejor de amarillo para que ustedes vean. ¿Ya? Acá, miren. Por ejemplo, esta región que estoy pintando aquí es paralela a esta región triangular. Entonces, ese plano, si corta por los puntos medios de estas aristas a esa cara, también va a cortar a esta cara.
Por lo tanto, tiene que ser el corte congruente, ¿ya? Y paralelo. Ahí está. Y debe cortar, por supuesto, en el punto medio. Vas a denominar esto, a ver, C', D'. Ahora bien, también la cara ABP es paralela con la cara QDC. Si acá hay un corte, acá también tiene que haber otro corte, congruente y paralelo. ¿Ya? Vamos a poner acá E'. Ya como consecuencia de los cortes, acá tenemos otro corte en la cara ABC que es congruente a la cara DPC. Y tenemos acá. Muy bien, muchachos. Entonces, ¿qué sucede acá? Que esta región determinada por la intersección de ese plano es una región hexagonal. Quiere decir que A', B', D', E' y F' viene a ser una región hexagonal, toda limitada por el polígono que es un hexágono regular, ¿ya? Esa es la idea entonces. O sea, en las intersecciones de planos a poliedros y sobre todo regulares, eh, tengan presente este teorema, que va a ser muy, pero muy importante para poder determinar la intersección, que es básicamente lo que nos piden en los ejercicios. Bien, jóvenes, vamos por la quinta y la sexta propiedad. Se refiere a los poliedros regulares conjugados. Dos poliedros regulares se dicen que son conjugados si el número de caras de uno de ellos es igual al número de vértices del otro. En este caso, analicemos el hexaedro y el octaedro. El hexaedro tiene 6 caras, 8 vértices y, por el teorema de Euler, 12 aristas. El octaedro tiene 8 caras, 6 vértices y 12 aristas. Muy bien, pero ¿cómo se relacionan mediante el dibujo? O sea, ¿cómo dibujar un poliedro regular dentro de otro, de su conjugado, por supuesto? Veamos al octaedro. Este es el octaedro. Entonces, su conjugado está ubicado en el interior, cuyos vértices son los baricentros de las caras. ¿Cómo así? Mira, voy a ubicar los baricentros de las caras. ¿De acuerdo? Mira, el hexaedro tiene 8 vértices. Estoy ubicando en las 8 caras los baricentros. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a dibujar al poliedro conjugado del octaedro. Por eso se dice que el poliedro conjugado del octaedro es el hexaedro, porque tiene la misma característica de la definición de poliedro conjugado. Fíjense aquí, uniendo convenientemente los centros de las caras del octaedro, que son 8, estoy obteniendo su conjugado. ¿Y qué relación hay entre sus aristas? Muy bien, recuerden ustedes que hace un momentito hemos determinado una relación entre la arista del octaedro y esta distancia que une dos baricentros contiguos, de cara contigua. Si este le llamamos B, entonces diremos que B equivale, recuerden ustedes, a la tercera parte del valor de la diagonal. Lo demostramos con la semejanza, ¿ya? Esta es la relación. Entonces con eso ya tú puedes relacionar los volúmenes, las áreas, en fin, ¿ya? Es B, esta arista del hexaedro, es
A raíz de 2 sobre 3. ¿A quién es? La arista del octaedro. Ahora, caso recíproco. El conjugado del hexaedro es el octaedro. ¿Ya? Entonces, justamente vamos a dibujar aquí al octaedro. Convenientemente, unimos los vértices. ¿De quién? Del octaedro. Pero cada vértice del octaedro es el centro de cada cara del hexaedro. ¿Ya? Por eso que todos poliedros son muy versátiles y son conjugados. Ahí está. Este viene a ser el octaedro, que es conjugado del hexaedro. Muy bien, ¿cómo podemos relacionar sus aristas? Muy sencillo, mira. Como este es el centro, le trazas una perpendicular al punto medio, y luego de acá del centro mismo trazas otra perpendicular, forman 90. Si la arista del hexaedro es A, esto va a ser A medio. Si este es A medio. Y si la arista del octaedro es B aquí, entonces aquí es igual B. A medios multiplicado por ¿quién? Claro, por la raíz de 2. ¿Ya? Eso viene a ser lo que concierne a los poliedros conjugados. En el caso del tetraedro, el tetraedro es conjugado consigo mismo. Como el tetraedro tiene 4 caras, unes los vértices mediante segmentos de recta iguales, y cada segmento ya los calculamos también, y su conjugado representa otro tetraedro más pequeñito, cuyo volumen es, por supuesto, la 27ª parte del volumen del tetraedro original. Bien, jóvenes, ahora hablamos sobre el dodecaedro regular. Este poliedro regular está formado por 12 regiones pentagonales regulares. Todas son, por supuesto, congruentes. Un dibujo aproximado podría ser la que ustedes observan ahí. ¿Ya? Entonces completemos a ver lo esencial y mínimo en el dodecaedro. Tiene 12 caras, también contando tiene 20 vértices. Ustedes observan alrededor 10 vértices y al frente ustedes tienen 5 y atrás también hay otro pentágono. Entonces serían 20. Aplicando el teorema de Euler, cara más vértices, ahí está más 2, las aristas son 30. Ahora, es también conveniente, por ejemplo, para el estudio posterior, cuando te piden, por ejemplo, ángulo entre rectas alabeadas, porque aquí hay un montón de rectas alabeadas que se pueden determinar, un dibujo aproximado, viendo todas las caras, sería la siguiente, ¿no? Observar al fondo que hay un pentágono también regular, y por eso tiene 12 caras, 20 vértices. Por supuesto, se puede apreciar que hay 30 aristas. Muy bien. ¿Qué tenemos que conocer acá? Lo básico del dodecaedro. Primero, con respecto a las caras, que son pentágonos regulares, se usa mucho no solamente el valor de la diagonal, sino que esta diagonal es paralela con uno de los lados y se aplica en todo momento. Aparte que las diagonales son congruentes y hay una relación entre el lado y la diagonal propiamente de este pentágono regular. Ese paralelismo se usa muchísimo y tengan en cuenta que este ángulo vale 72 grados. Esto es con respecto a una cara, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahora bien, aquí también tiene un diedro, ¿no? Es muy importante determinar el diedro. Por ejemplo,
Todos los diedros tienen la misma medida. Yo, por ejemplo, estoy dibujando acá el ángulo rectilíneo del diedro. Se demuestra que el coseno del diedro de un dodecaedro es menos raíz de 5 sobre 5. Si ustedes revisan el video de ángulo poliedro o ángulo triedro, hay un ejercicio donde yo demostré justamente que el diedro de un triedro equilátero con caras de 108, ¿ya? Entonces, demostré ahí que su diedro vale menos raíz de 5 sobre 5. Ahora, ¿qué también hay que tomar en cuenta? En un vértice, ¿ya? Existen 3 caras y cada cara vale 108 grados. ¿Te das cuenta? Eso es en cada vértice. Muy bien. Ahora, también hay acá cuadrados y pentágonos regulares, ¿ya? Por ejemplo, podría ser este caso, ¿no? Si trazo esta diagonal, las diagonales, ¿ya? De un dodecaedro, en este caso las caras son iguales. Parece un trapecio, ¿no? Pero no es un trapecio, es un cuadrado. Para empezar, esa diagonal tiene la misma medida, porque estamos hablando de caras pentagonales regulares. A simple vista parece un trapecio, pero no lo es. Date cuenta que AD es diagonal de este pentágono y como es congruente al otro pentágono, entonces estas líneas son iguales. Parece un rombo, pero al final es un cuadrado. Se prueba usando, usando el diedro. ABCD me representa un cuadrado. Y hay varios cuadrados ahí. También vino en el examen de la UNI, por supuesto, para determinar, ¿ya?, a un pentágono regular. Se queda bien en forma consecutiva y de caras distintas. Estoy trazando las diagonales de las caras. Entonces, si colocamos aquí PBC, EF, es un pentágono regular. PBCEF, ojo, es un pentágono regular. ¿Ya? Por supuesto, donde cada lado me representa la diagonal de las caras del dodecaedro, o sea, esta que está acá. Ustedes recuerdan que esta diagonal, esta vale 108. ¿Cuánto vale esa diagonal? Vale lo que vale el lado por la raíz de 5 más 1 sobre 2. ¿De acuerdo? Eso es lo que sucede dentro de un dodecágono regular. Con respecto al icosaedro regular, es un poliedro regular cuyas caras son regiones triangulares equiláteras, todas ellas. Ya está conformado por 20 caras, ¿sí? Tiene 12 vértices y aplicando el teorema de Euler tendrá 30 aristas. Muy bien, muchachos. Aquí se puede observar paralelismo de aristas opuestas, ¿ya? Y también hay que denotar acá el diedro. Por ejemplo, el coseno del diedro se puede determinar, y ya lo hicimos una vez en el tema de ángulo triedro, ¿ya? Por ejemplo, miren, por acá tenemos el triángulo que está en la parte posterior, la cara
que está en la parte posterior. ¿Y por qué necesito hacer esta situación? Porque yo quiero calcular el diedro. Nótese que si yo uno estos vértices, ya como ustedes van a ver ahí, se ha formado una especie de, acá, un ángulo pentaedro, equilátero, donde cada cara mide ¿cuánto? 60. Y se puede hallar el diedro. Eso es justamente lo que tengo acá. Esto es lo que hice yo en el tema de ángulo triedro. Para poder determinar el diedro, he sacado esta pirámide pentagonal donde tracé alturas. Imaginemos que esto valga 2. Este es el diedro que tenemos que calcular. Y obviamente, como este es un pentágono regular, fíjate, acá tenemos un pentágono regular, entonces la diagonal, como usted bien sabe, es arista raíz de 5 más 1 sobre 2. Entonces sería raíz de 5 más 1, nada más. Como estos triángulos son equiláteros, este sería raíz de 3 y raíz de 3. Luego en este triangulito que ustedes observan acá, se aplica ley de cosenos. Revisen el video de ángulo triedro. En un ejercicio resolví esto. ¿De acuerdo? Y se demuestra que el coseno del diedro de un icosaedro, ¿ya? De un icosaedro es exactamente menos raíz de 5 sobre 3. ¿Ya? Ya así pues se puede completar todo para observar las 30 aristas, ¿de acuerdo? Que posee este icosaedro. Nótese también de que en el icosaedro y en el dodecaedro hay una relación. Y ahí está la relación. El icosaedro y el dodecaedro son poliedros conjugados. ¿Por qué? Porque el número de caras de uno coincide con el número de vértices del otro. Mira, el dodecaedro tiene 12 vértices, perdón, 12 caras y tiene 20 vértices. Y el icosaedro tiene 20 caras y 12 vértices. O sea, nótese que existe una correspondencia en aspa y ambos poseen la misma cantidad de aristas. O sea, son poliedros conjugados. ¿Eso qué quiere decir? Que se puede inscribir dentro del icosaedro un dodecaedro y al revés, dentro de un dodecaedro se inscribe un icosaedro. ¿De acuerdo? Entonces, trabajar con el icosaedro, mentalícense por favor este gráfico, porque ahí ustedes van a observar bastante pentágonos regulares y triángulos equiláteros. Y básicamente trabajen con esto, ¿ya? Hay que notar bien de que en el pentágono regular hay que conocerlo al derecho y al revés, ¿no? Las diagonales son paralelas a algunos lados y las diagonales son congruentes en un pentágono regular. ¿De acuerdo? Esa es la idea, ¿ya? Bien, muchachos. Bien, ahora vamos a resolver los problemitas, ¿ya? Miren, muchachos. Problema número 1. Un octaedro regular, como ven en el gráfico, P, A, B, C, D, Q. El punto O viene a ser el centro de la cara PCD, o sea, el baricentro. Calcule la medida del diedro PABO, o sea, tiene como arista AB, pero hay que indicar que tiene límites en P y O. Hay que tener mucho cuidado para dibujar el diedro PABO. Muy bien. Entonces, ubiquemos primero al centro de la cara PCD. Por si acaso, es un triángulo equilátero. Para ubicar el centro, o sea, el baricentro,
traza una altura que también es mediana, mediatriz, ¿ya? Y ubica el punto O, que es baricentro. Luego tienes que unir con A y tienes que unir con B. Y por supuesto, ¿ya? Esta distancia, por si acaso, AO es igual que BO, ¿ya? Y recuerdan ustedes uno de los teoremas que yo hice, el primer teorema, la distancia de AO es idéntico e igual a la arista del octaedro. En este caso, BO también es igual a la arista. Por eso es una región triangular isósceles. Y como este es una región triangular equilátera, porque la cara ABP, entonces te piden calcular el diedro formado por las regiones triangulares OAB y APB. Muy bien. Entonces para ello, dibujemos el ángulo rectilíneo. ¿De acuerdo? Ya, entonces trazamos acá una altura. Y por supuesto debe caer en el punto medio, porque este triangulito AOB es isósceles. Y como de costumbre, trazamos la altura de una de las caras. Y esta es la medida del diedro PABO. Esa es la que tienes que calcular. Ya. Entonces, para que te salga el problemita más rápido, ustedes ya saben que hay que colocar un número al valor de la arista, un número que te convenga, ¿ya? En este caso, voy a colocar los 6 y poder hallar rápidamente todos los valores, ¿ya? 3, 3. Por lo tanto, esta línea es 3 raíz de 3. Acá atrás, esta altura también es 3 raíz de 3. Pero como este es el baricentro, de 2 a 1. Este será 2 raíz de 3 y este raíz de 3. Fíjate la distancia, vamos a poner acá M, de M a O. ¿Cómo lo puedo calcular? ¿Cómo podía calcular esa distancia? Miren, sabemos por teoría, ya voy a poner acá, por teorema, está en la parte de la teoría. Sabemos que OA es igual que OB, e igual a la arista. O sea que esto vale 6. Entonces, ¿cuánto valdrá esta línea? Esa línea va a ser igual a la anterior. Si haya 3, ¿estamos? 3 raíz de ¿quién? De 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Es la misma. ¿Por qué? Porque AO mide 6, BO también mide 6. ¿De acuerdo? Por propiedad o teorema. Entonces al final tenemos un triángulo isósceles. Mire el triángulo POM. Nótese que este vale 3 raíz de 3, 3 raíz de 3 y 2 raíz de 3. Como se repite raíz de 3, ya no es necesario colocarlo raíz de 3. Ustedes saben que el ángulo cuya medida es θ no depende de los valores de los lados, sino de la razón. Si yo le simplifico la raíz de 3, voy a tener 3, 3 y 2. Es aquí donde tengo que aplicarle la ley de cosenos, ¿ya? Ya apliquemos ley de cosenos. 2 al cuadrado es 3 al cuadrado, más 3 al cuadrado, menos el doble de 3 por 3 coseno de θ.
Y acá tendría, a ver, 2 por 3, 18. 18 coseno de teta positivo. Acá hay 18 menos 4, 14. Y de ahí determinas el coseno de teta, ¿ya? Que vendría a ser 7 novenos. Por lo tanto, la respuesta para el ejercicio será en función de arco, cuyo coseno es justamente 7 novenos. Bien, jóvenes, pregunta número 2. En un octaedro regular, la distancia entre un vértice y el centro de la cara opuesta es raíz cuarta de 3. O sea, la distancia de un vértice cualquiera al centro de la cara opuesta es raíz de índice 4, 3. ¿Ya? Hay el área de la superficie del octaedro. Ya. Por teoría, la distancia de un vértice, vamos a poner el vértice A y baricentro G, que es el centro de la cara opuesta. Esta distancia B dice que es raíz cuarta de 3, pero por teoría, esta distancia es la misma que la arista. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por si acaso acá lo que piden es el área del octaedro. Entonces este viene a ser el dato del problema. Pero entonces la arista sería raíz cuarta de 3, porque es la misma que la distancia. Ahora, el área del octaedro es 2 arista cuadrado por la raíz de 3. Esa es una formulita muy simple. Ahí hace el área de una cara, lo multiplicas por 8. Entonces el área del octaedro será 2. Como la arista vale raíz cuarta de 3, lo elevo al cuadrado, lo multiplico por la raíz de 3. Y acá sería exactamente, muy bien. Ese viene a ser el área del octaedro. Bien, jóvenes, vamos con la pregunta número 3. En un octaedro regular P, A, B, C, D, Q, la circunferencia C es circunscrita al cuadrado ABCD. Ahí tenemos al costado una circunferencia C circunscrita al cuadrado. No lo voy a hacer, por supuesto, acá, ¿no? ¿Ya? Es preferible acá. Te dan como dato MB, que mide A unidades, y MC, B unidades. Pues trazamos esto. Tienen ustedes ahí dos distancias. Este mide A y este mide B. ¿De acuerdo? Ya. Y te dan un dato, este es el dato. Es lo mismo que está en su hoja, en el PDF, pero lo elevas al cuadrado nada más. Entonces te piden calcular el apotema del octaedro regular. Primero vamos a calcular su lado, perdón, su arista, ¿ya? Ojo, la arista es importante conocer del octaedro. Por supuesto, ustedes saben que este cuadrado tiene también su lado el mismo valor que la arista, ¿ya? Pero en este caso podemos equivocarnos. En vez de A común y corriente que usamos, vamos a poner otra letrita, ¿ya? L, ¿de acuerdo? L para mí será, ¿ya?, el valor de la arista. Voy a calcular el valor de la arista. Este sería L. Todos ustedes saben que este angulito vale la mitad de 270 grados. ¿Y qué podemos hacer acá? Al toque debemos de aplicar la ley de cosenos. Entonces, ley de cosenos
en el triángulo BMC. Ahí está pintadito. ¿Cómo sería entonces? A ver, L cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado menos el doble de AB por el coseno de 135. Simplificando, esto te da A cuadrado, B cuadrado, coseno de 135 es menos raíz de 2 sobre 2. Y al final, ¿ya? Te va a salir menos por menos más AB raíz de 2. Nótese que el resultado de la ley de cosenos es igual que el dato. Ah, ya. Entonces al ojo, L cuadrado 36, por lo tanto L vale 6. Una vez que el lado, o sea, la arista del octaedro es 6, ya puedo calcular lo que me están pidiendo, el apotema del octaedro. ¿Cómo se halla el apotema del octaedro? Ya, el apotema, recuerdan ustedes de los polígonos regulares, es la distancia, en polígonos regulares, es la distancia del centro a un lado cualquiera, ¿sí o no? Para polígono regular. En el caso del octaedro, busca su centro de simetría, que es esta que está acá. El centro del octaedro. Y tú sabes que el centro del octaedro se obtiene en el punto medio de la diagonal, ¿sí o no? ¿Ya? Ahí está. Hay que trazar de este O una perpendicular a esta cara. Y por supuesto, eso lo haremos con el teorema de las tres perpendiculares. Tenemos acá ya la primera, al plano ABCD, primera, segunda, y esta es la tercera. Se ha formado un triangulito, ¿no? OPM, que es perpendicular al plano azul, que es la cara. Por lo tanto, yo tendría que trazar esta perpendicular del centro a la cara, la cual le voy a llamar X. ¿Y X qué me representa? Muy bien. X me representa el apotema del octaedro. ¿De acuerdo? Como la arista es 6, es más fácil calcular. Mira. 6, 3, 3 raíz de 3. Como la diagonal vale 6 raíz de 2, 3 raíz de 2. Esta es el apotema del cuadrado, que vale la mitad. 3. Y luego aplicamos relaciones métricas. ¿Dónde? En un triángulo tiene que ser. ¿Cuál es ese triángulo rectángulo? P o M. El producto de catetos, o sea, 3 por 3 raíz de 2, es equivalente a la hipotenusa multiplicado por su altura relativa. Y aquí, simplificando, obviamente tenemos el valor de raíz de 6. Ese viene a ser el apotema del octaedro regular. Bien, jóvenes, vamos a la pregunta 4. En un octaedro regular, la arista mide 12 raíz de 6. Halle el radio de la esfera X inscrita a una de sus caras. Muy bien. Nosotros hemos trabajado con la esfera inscrita tanto en el hexaedro regular como en el tetraedro. Por supuesto que aquí me están viendo el área, están viendo el radio, ¿ya? De la esfera X inscrita relativa a una de las caras. ¿Cómo se construye dicha esfera? Entonces, para ello es necesario tomar como base a esta cara que estoy pintando. Entonces, tomo como base a esta. Ustedes saben que ese triángulo, ¿qué es? Equilátero.
acuerdo? Es una cara, ¿no? Y acá abajo tenemos un tetraedro que voy a construir, cuya base es la misma que he pintado. Y por supuesto, tendré que construir el tetraedro regular formada por regiones triangulares equilaterales. ¿Cómo se forma este tetraedro? De la siguiente forma. Fíjate, voy a trazar acá un paralelogramo, que en otras palabras, lo que estoy haciendo es extender esta región. Es como un plano que contiene a esta cara. La estoy extendiendo, ¿ya? Y, como ustedes bien saben, acá se forma pues un rombo, ¿sí o no? ¿No? ¿Cierto? Es una región rombal. De la misma forma sucede acá. Al unir esto con esto, obtengo el famoso tetraedro que está acá. Pero quiero que aprecies algo. Mira. Esta cara que estoy pintando, esta que está acá, le voy a poner nombrecito, a ver. P, mira la cara PABC, perdón, PAB. Es como se dice la prolongación de esta cara, ¿no? La extensión. Y la cara PBC, claro, es la extensión de esta cara. Allá está. Ustedes saben que en geometría plana, cuando quiera dibujarse la circunferencia X inscrita, hay que prolongar un par de lados, ¿no? Aquí prácticamente ya extendí dos caras que se cortan en P, y la tercera está atrás, ABC. Entonces se ha formado un tetraedro. ¿Cuál es el tetraedro? PABC, es un tetraedro regular. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que aquí va a estar, por supuesto, una esfera tangente a la cara ABC y tangente a las caras que han sido extendidas, a las prolongaciones de las caras. ¿De acuerdo? Entonces es lo mismo que yo dibujara dentro del tetraedro, ¿ya? Una esfera inscrita, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Allá. Entonces quiere decir que el análisis que voy a hacer acá es lo mismo que trabajarlo con un tetraedro. Y recuerden lo que hemos hecho en el tetraedro. Hemos hecho muchas cosas en la parte teórica, ¿ya? La altura que tú traces a la cara ABC contiene al centro de la esfera inscrita. Y recuerda que esto era R, el radio de la esfera inscrita, y el centro del tetraedro dividía la altura en la razón de 3:1. O sea que es 3R. Esa es propiedad de la parte teórica que hemos hecho. Entonces, si la arista es A, entonces, ¿qué cosa es 4R? Ya, mira, 4R me representa H. ¿Quién es H? El valor de la altura del tetraedro. ¿Y cómo se calcula la altura de un tetraedro? Arista, que es la misma que está acá. ¿Ya? Raíz de 6 sobre 3. Ahora, ¿qué voy a hacer? Simplemente raíz de 6 sobre 3. Pero el valor de la arista es 12 raíz de 6. A ver, simplificando, el radio de la esfera X inscrita relativa a una de las caras del octaedro es 6. Exactamente. ¿Ya? Este análisis lo tienen que hacer de todas maneras con un tetraedro. Bien, jóvenes, vamos con la pregunta número 5. En un octaedro regular
tal como indica el gráfico, B, A, B, C, D, Q, M es el punto medio de PC. ¿Perdón? Y N es el simétrico de M con respecto a la arista AD. Recuerden ustedes, con la parte de la simetría, ¿ya? Si tengo un punto y tengo una recta, vamos a ponerle un punto, a ver, A vamos a ponerle, ¿ya? Y una recta L. ¿Cómo dibujo el simétrico de A respecto a L? Solamente le trazo la perpendicular y hago que esta distancia sea igual que esta. Entonces, A' es el simétrico de A con respecto a L. Acá tenemos M, en la cual su simétrico es N respecto a AD. Entonces, lo que tengo que hacer acá es trazar una perpendicular desde M a AD. Y una vez que trace esa perpendicular, vamos a ponerle por acá, ¿ya? Fíjate, perpendicular. Y luego se prolonga esa perpendicular hasta el punto M. Si N es el simétrico de M con respecto a D, entonces esta distancia es la misma que esta distancia. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. Luego dice acá, si la intersección entre MM y AD es S, o sea, este punto que está acá es S, ¿cuál es la razón entre AS y SD? Entonces acá piden la razón entre AS y SD. Ya. ¿Cómo se va a resolver este problema? Para empezar, tenemos acá dos aspectos muy importantes. Ubícate en la región cuadrada ABCD. ¿Ya bien? Ya. Tenemos acá la región cuadrada ABCD. Pero hay otro cuadrado, PCQA, que es perpendicular a esa región cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que yo voy a buscar es el teorema de las tres perpendiculares. O sea, esto. Ustedes recuerden el teorema de las tres perpendiculares así, ¿no? Esta es la primera, la segunda y esta es la tercera. ¿De acuerdo? Primera, segunda, tercera. Entonces voy a hacer que MS sea la tercera perpendicular. Pero para ello se necesita ubicar a la primera y luego la segunda. Entonces lo que tengo que hacer acá es trazar la diagonal AC. Y luego de M le trazo una perpendicular a AC. Ahora usted dirá, la perpendicular que estoy trazando también será perpendicular al plano ABCD. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque esta perpendicular es paralela a la diagonal. Y la diagonal es perpendicular a ese plano ABCD. Allá, entonces esta es la primera. Como tengo acá la recta contenida en ese plano ABCD es AD, tendría la primera y la tercera. Por supuesto, al unir el pie con este puntito, acá tiene que ser recto, 90 grados, porque este es perpendicular. Ah, ya. Listo. Entonces este puntito que está acá le voy a llamar, por ejemplo, H. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, ¿cuál es la razón entre AS y SD? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a dibujar frontalmente el cuadrado ABC. Ahí tenemos
la diagonal trazada. Nos interesa el punto H. Ojo que esté 90. Ahí en el gráfico no aparece, pero ustedes tienen que verlo así. HS es perpendicular a AD, ¿está bien? Por el teorema de las tres perpendiculares. Entonces, este que está acá es S. Están pidiendo la razón entre AS y S. Muy bien, muchachos. Como este punto medio, es obvio que si yo trazo esta diagonal, así como referencia, voy a tener una base media, ¿cierto? Claro, mira, punto medio, base media, K, K. Y como O es el centro, todo esto debe ser el doble de esto. ¿Se dice también cuánto vale? K. Entonces, CH es K, mientras que HA es 3K. Entonces te están pidiendo cuál es la relación entre AS y SD. Por lo tanto, al ojo, la respuesta es de 3 a 1. Y ese viene a ser la solución del ejercicio. Bien, jóvenes, vamos a resolver la pregunta número 6. La figura muestra un dodecaedro regular y te piden calcular la medida del ángulo entre las rectas AB y CD. Ya. A ver, acá en la teoría habíamos afirmado que se puede formar un pentágono y varios pentágonos regulares en la mitad de este dodecaedro, ¿no? Por ejemplo, justamente esa es la que voy a usar. Estoy ubicando y dibujando al pentágono regular, formado por las diagonales de las caras. Bueno, ahora a ti te están pidiendo calcular el ángulo formado por las rectas cruzadas, AB, que está esta cara frontal, y CD, ¿de acuerdo? Ya, muy bien. Por teoría, mira acá el pentágono. Este es un pentágono, por favor, no se vayan a olvidar. Pentágono regular. En un pentágono regular, recordando la teoría, una diagonal es paralela a un lado. Este lado paralela a esta diagonal. Este lado paralela a esta diagonal. Entonces, me están sugiriendo el ángulo formado por la recta que contiene AB con la recta que contiene ACD. Muy bien, pero por teoría, AB lo voy a trasladar en forma paralela a este lado. Pero además, ¿qué sucede? Esta paralela contiene a uno de los lados del pentágono superior. Ah, entonces también es paralela. En otras palabras, AB se trasladó hasta la parte de aquí. Y entonces si colocamos aquí PQL, ya tenemos el pentágono regular CPDQL, donde la recta AB está representada por su paralela CL. Ahí está. Y la recta CD, que viene a ser la diagonal del pentágono regular LCPDQ, que viene a ser esta. Y el ángulo formado puede ser este o este, cualquiera de las dos. Pero ustedes saben que esto ¿cuánto mide? 72. Entonces, el ángulo formado por AB y CD es exactamente 72 grados. Y esa es la solución del problema.
Bien, jóvenes, pregunta número 7. Tenemos ahí a un dodecágono regular, ¿ya? Un dodecágono regular, cuyas caras están representadas con los siguientes vértices: A, B, C, D, E. Es un pentágono, una de las caras. Luego tenemos la otra cara, D, E, F, G, H. Y finalmente una cara más, G, H, I, J, K. Muy bien. Entonces, te piden calcular el ángulo formado por las rectas que contienen ABC y IK. Vamos a ponerle acá IK. Podemos ponerlo así, ¿no? L1 y L2. Entonces piden el ángulo entre L1 y L2. Vamos a resolver este problema. Bueno, para empezar tenemos que usar el paralelismo, que hace un momentito hemos visto en un ejercicio, ¿sí? Y también se le ha explicado en la parte teórica. Ustedes ya tienen que saber de memoria que en un pentágono regular, un lado es paralela a una diagonal. Por ejemplo, esta diagonal es paralela con este lado. Son paralelas. ¿Por qué? Porque se forma un trapecio isósceles acá. Entonces ustedes ya entienden que la L2 la voy a trasladar hacia acá, por paralela, porque estas rectas son alabeadas, cruzadas. Pero en este pentágono del centro, FD es también paralela con GH. Y en la cara superior, esta recta L1 lo traslado hacia acá, porque es paralela. Y como ambas rectas eran alabeadas y al trazar sus paralelas están formando este ángulo. Pero tú sabes que las caras de un dodecaedro, ¿cómo son? Iguales, por lo tanto sus diagonales de las caras son iguales. Y luego trazo finalmente la diagonal de otra cara que también es congruente. Ustedes observan acá que la respuesta es al ojo, ¿ya? El ángulo formado es exactamente 60 grados porque se forma un triángulo equilátero. Bien, jóvenes, vamos con la pregunta número 8. En un icosaedro regular te piden la suma de las medidas de las caras de solamente un ángulo poliedro. Tú sabes que el ángulo poliedro tiene un solo vértice. Vamos a suponer que sea el vértice P. Entonces, yo tengo que encontrar cuántas caras concurren en ese vértice. Y luego sumo la medida de las caras del ángulo poliedro. En teoría, tú recuerdas haber tomado un punto para formar un pentágono regular. ¿Te acuerdas? Hemos hecho eso en la teoría, tienes que repasar. Aquí se formaba un pentágono regular. Y entonces, ¿qué significa eso, profe? Significa que en el vértice P hay un ángulo poliedro de 5 caras. Eso es lo que significa. Y los triángulos no son cualquiera, son triángulos equiláteros, puesto que las caras de todo icosaedro son triángulos equiláteros.
Como son 5 y cada cara mide 60 grados, tendría que multiplicar 60 por 5, lo cual sería exactamente. Y ese viene a ser la respuesta del ejercicio. Bueno, el problema número 9, parte teórica. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Las secciones planas determinadas por los planos de simetría en un poliedro regular son congruentes. Esa afirmación es falsa. ¿Por qué razón? Por la siguiente. Por ejemplo, un plano de simetría, me hablan en forma general de un poliedro regular, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, este vendría a ser, por ejemplo, un plano de simetría en un hexaedro. Pero ese que está ahí no es congruente con este plano de simetría. Es evidente que una de ellas es región cuadrada, la que estoy pintando región cuadrada, y la celeste es una región rectangular. Por lo tanto, es falsa. ¿Ya? Segunda proposición. Las secciones planas determinadas por los planos de simetría en un poliedro regular son inscriptibles. También es falsa. ¿Por qué? Porque tenemos acá, para un octaedro, voy a dibujar un plano de simetría. Recuerda tú que el plano de simetría puede ser este rombo o esta sección rombal, ¿cierto? Es un rombo. ¿Estamos de acuerdo? Es un plano de simetría que ya lo hemos estudiado. Ahora, ¿este es inscriptible? El rombo no es inscriptible. Para que sea inscriptible, los ángulos opuestos tienen que sumar 180. Y no necesariamente en el rombo los ángulos opuestos 180. En este caso no, porque simplemente no tiene ángulo recto, ¿no? Tampoco podían sumar 180. Entonces, como no es inscriptible, tenía que ser cuadrado, por supuesto, ¿no? Es falso. La tercera, las secciones planas determinadas por los planos de simetría en un poliedro regular tienen al menos un par de lados paralelos. También es falso. Porque en el tetraedro, por ejemplo, un plano de simetría viene a ser una región triangular isósceles, ¿cierto? Y aquí no tiene un par de lados paralelos, puesto que están diciendo, en otras palabras, en forma general, la de un poliedro regular. Y el tetraedro es uno de los poliedros regulares de menor número de caras. ¿Ya? Entonces la respuesta es falso, falso, falso. Pregunta número 10. Indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones. La primera dice, todo hexaedro en ningún momento está mencionado al regular. ¿Perdón? Puede incluir al regular o no regular. Todo hexaedro de aristas y caras congruentes es una figura simétrica respecto a un punto llamado centro de simetría. A ver, vamos por partes. Por un momento vamos a asumir que sea un hexaedro regular. Sabemos que el hexaedro regular tiene un centro de simetría.
Pero ojo, el hexaedro regular está cumpliendo el requisito que dice aristas y caras congruentes. Entonces, es simétrica respecto a un punto llamado centro de simetría. Tiene aristas congruentes y caras congruentes, o sería el centro de simetría. Pero también existe otro tipo de hexaedro, fíjate acá, que tiene aristas congruentes y caras congruentes. Es como juntar a dos tetraedros a través de una cara en común. También es un hexaedro de aristas iguales y caras congruentes. La pregunta es, ¿tendrá un centro de simetría? Esa viene a ser la pregunta, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá, por lo menos, el punto O equidista de los vértices, de todos los vértices. Y acá no vayas a pensar que este baricentro de este triángulo del medio, que es equilátero también, vaya a ser el centro de simetría, porque no tiene justamente distancias hacia arriba iguales. Por lo tanto, esto viene a ser, ¿qué cosa? Falso. ¿Ya? Falso de toda falsedad. 2. La región poligonal determinado por el plano de simetría en un poliedro regular está inscrita siempre en una circunferencia. Mira, en el octaedro regular, si bien es cierto, los cuadrados que ustedes conocen perfectamente son inscriptibles, están dentro de una circunferencia, pues este rombo no está inscrito en la circunferencia. No se puede inscribir porque es un rombo. De los paralelogramos, ¿quiénes se pueden inscribir? Rectángulo. ¿Y quién más? El cuadrado. Por lo tanto, esto es falso. Fíjate la 3. Un poliedro es una figura simétrica si tiene centro de simetría, ejes de simetría y planos de simetría. Esto es falso. ¿Por qué? Este es un tetraedro regular. ¿De acuerdo? ¿Es una figura simétrica? Sí. Porque tiene ejes de simetría y planos de simetría. Pero el tetraedro no tiene centro de simetría. Eso lo hemos dicho ya en poliedros regulares 1. Pero acá afirman que debe tener centro, por lo tanto es falso. Entonces la clave es falso, falso, falso. Y esa es la solución del problema.